¿Por qué jugar el nuevo mazo de Typhlosion de Ethan? Aquí está la respuesta, quédate a ver el video. Hey, qué rollo bandita, bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión les traigo este mazo que ha estado en la boca de todos, el nuevo mazo de Typhlosion de Ethan de Destiny Rivals. Una verdadera locura con este mazo porque puede llegar a derribar hasta Pokémon X con ayuda de algunos soportes que vamos a ver más adelante. Adicional a eso, su daño de 280 que vas a poder llegar gracias al efecto del ataque. Este Typhlosion tiene de base 40 más 60 por cada aventuras de Ethan en el descarte. Vas a poder llegar hasta 280 puntos de daño y lo mejor con una sola energía. Complementario a esto es un mazo de un solo premio, ya que vamos a estar atacando con ese Typhlosion y únicamente se va a llevar un premio el rival. El mazo se centra en ese Typhlosion de Ethan, que gracias a su ataque vamos a poder llegar a grandes números. Como te lo comento, 280 daño base si tienes las 4 aventuras de Ethan en el descarte, pero hay herramientas que vamos a poder utilizar para poder llegar hasta 320. Vamos a tener en banca a nuestro Cyndaquil para poco a poco irlo evolucionando. Ese Quilava nos va a ayudar a poder setear rápidamente las aventuras de Ethan porque su habilidad nos permite tomar una del mazo. Entonces, tienes 2 o 3 Cyndaquil en banca, los evolucionas a Quilava y vas a poder setear rápidamente. Con una Ultra Ball o algún otro objeto o partidario vas a poder descartar las aventuras de Ethan y así poder hacer más daño. Es una locura este mazo y tiene una sinergia verdaderamente buena. Es importante que sepas que en la descripción del video te voy a dejar la receta que yo utilizo. Hay muchas variantes y siempre te lo comento. Si te gusta alguna otra versión, utilízala. Checa qué es lo que te puede servir de las cartas partidario y sacar la mejor versión para ti. Y bien, vamos a las cartas clave de este mazo. Como atacante principal vamos a tener a este Typhlosion de Ethan. Ya te comenté su ataque. 40 base más 60 por cada aventura de Ethan en el descarte. Tenemos también a este Quilava que vínculo aventurero, una vez por turno puedes buscar en tu mazo una carta aventura de Ethan, mostrarla y ponerla en tu mano. Después baraja las cartas de tu mazo. Esto es importante porque nos va a ayudar a atraer esas aventuras de Ethan. ¿Qué aventuras de Ethan? Nos va a ayudar a atraer cualquier combinación hasta 3 cartas Pokémon de Ethan o energías fuego. Entonces aquí la ventaja que vamos a tener, vamos a poder traer lo que ocupemos del Cyndaquil, Quilava o incluso el Typhlosion de Ethan. Tenemos a este Victini que nos va a ayudar a incrementar en 10 puntos el daño de los Pokémon Evolución Fuego. Y es importante esta montaña de gravedad que nos va a ayudar bastante para llegar a esos Pokémon X. Cada Pokémon de fase 2 en juego tiene 30 PS menos y con este estadio los Pokés de 320 van a tener 290 y con eso vas a poder llegar fácilmente. Como soporte importante pues traemos a este Pidgeot X que nos va a ayudar también a buscar cartas específicas para que el funcionamiento del mazo se vuelva mucho más fluido. Y como as táctico tenemos Caja Secreta que nos va a ayudar a ir por un objeto, una herramienta, un partidario y una carta de estadio. Y bien bandita, vamos a la partida para explorar el mazo y su funcionamiento. Vamos para allá. Ok bandita, ya estamos aquí en esta partida para ver qué tal el funcionamiento de ese Typhlosion. Nos vamos a enfrentar a un mazo de Magcargo de Ethan. Un mazo tremendamente bueno y recuerda que ya lo tengo aquí en el canal también por si quieres jugarlo, ¿no? Salimos con estos Cyndaquil. En esta versión
está bien que salgamos con todos los Cyndaquil necesarios, porque acuérdate que Quilava nos va a ayudar a ir por esas aventuras de Ethan. Entonces, entre más tengamos, más rápidamente las podemos descartar. Decido evolucionar a ese Pidgey y a ese Cyndaquil para el siguiente turno ya poder llevarlos a su segunda fase. El rival solo nos atacó con el Slugma y también hizo 20 de daño, pero todo está bien, aquí todo está perfecto. Él va a recargar a su Ho-X que tiene ahí en la banca para poder atacarnos. Nos va a debilitar a ese Cyndaquil y hasta ahí no pasa nada. Ya para el siguiente turno, ese Quilava lo vamos a poder evolucionar a Typhlosion y vamos a poder atacarle directamente. Pero como solo tenemos una aventura de Ethan por ahora, tenemos 3 únicamente, entonces una está en las cartas de premio. Vamos a poder llegar hasta 220 de daño con las 3 Ethan en el descarte. Aquí utilizo el Damián, voy por la Ultra para evolucionar a ese Pidgeotto y ya poder generar un seteo interesante con la habilidad del Pidgeot X, que me va a permitir tomar cualquier carta del mazo a la mano. Entonces lo que decido es ir directamente por ese Typhlosion para atacarlo e ir haciendo presión y daño. Con el ataque del Ho tiene 160, no nos va a poder debilitar, ocuparía 2 ataques para hacerlo, a menos de que evolucione Magcargo y nos ataque con él. Magcargo puede hacer 210 de daño descartando las 3 energías. Él ataca y se cura 50 de daño. Yo aquí evoluciono a Quilava y le pongo ya la energía. Utilizo la habilidad del Pidgeot X. Y aquí voy por ese Victini porque únicamente tengo 3 cartas de aventuras de Ethan. Recuerda que puedo llegar hasta 220, pero con el Victini puedo llegar hasta 230, que es suficiente para poder derribar a los Ho-X de mi rival. Y aquí pues nada más ataco con 170. Para el siguiente turno ese O ya va a estar frito, pero utilizo una estrategia mucho mejor. Él ataca y se cura 50 de más, pero pues no pasa nada. Todo está perfectamente bien. Evoluciono a ese Cyndaquil y ya utilizo la habilidad de este Quilava para poder ir por la última carta de Ethan y descartarla. Y aquí nada más confirmé que no quedara ninguna y observé la super caña, porque es muy importante tener rápidamente los Typhlosion. Entonces él va a seguir atacando con Magcargo. Vamos a ir de premio de 1 en 1. Entonces aquí lo que decidí es ir por la caña para poder reciclar los Typhlosion, la línea evolutiva de Cyndaquil, que es el Cyndaquil, el Quilava y el Typhlosion. Reciclo la línea evolutiva para poder ya tenerla lista por cualquier cosa. De igual manera con el Pidgeot no ocupaba nada por ahora. Pude haber utilizado el capturador, sí, pero tenía ahí órdenes de jefe que está bien, digo, para el siguiente turno él nos va a debilitar y de igual manera vamos a seguir teniendo la ventaja. Más bien él va a tener la ventaja de premios y utilizar el obturador va a ser pan comido. Tenemos 2 cartas de premio y no salió las aventuras de Ethan. De igual manera estamos bien, podemos llegarle al daño con lo que tenemos. Tenemos ahí a Quilava para evolucionarlo al Typhlosion. Tenemos a Quilava para evolucionar a ese Cyndaquil y todo está bien.
son las cartas necesarias para poder llevarnos la victoria. Él va a atacar con su Macargo, 210 de daño descartando las 3 energías, y decide evolucionar al otro que tiene en banca. Baja su OOX para también utilizar la habilidad. Ya aquí se va a volver en un juego de atacar y atacar de un premio a un premio, a menos de que él pues utilice algún boss, ¿no? Utilizo el caramelo raro, evoluciono directamente al Typhlosion. Voy por energías porque es muy importante tenerlas ya listas. Le bajo la energía del Typhlosion. Y ya aquí nada más rectifico que tenga un boss adicional. Todo perfecto. Pongo a Typhlosion y utilizo ahora sí el capturador. Directamente lo ataco con 230 de daño suficiente para debilitarlo. Y aquí pues ya evoluciono también a este Quilava en Typhlosion por cualquier cosa. Si él al siguiente turno decide usar una Iono o decide utilizar algún objeto para quitarme cartas, pues bueno, voy a poder ya directamente atacarlo con el Typhlosion. Estamos solo a 2 cartas de premio, él está a 3. Este mazo no tiene nada que pueda llevarse a 3 cartas de premio en un solo turno, entonces vamos perfectamente bien. Recicla energías, perfecto. Y tiene 2 Ho que puede utilizar la habilidad. ¿Para qué? Justamente para cargar a su Macargo. Retira, pone activo y recarga al Macargo que tiene en banca. Es un buen mazo, la verdad, ¿eh? Bien, como les comenté, utiliza Iono y nos quita algunas cartillas que tengamos aquí que tenemos en la mano. Bien, perfectamente bien. Solo ocupamos una energía y ocupamos el boss order. Aquí ya esto ya se coció. La energía. Pongo activo y nada más con el Pidgeot X voy por el boss que me hace falta para debilitarle a su último Pokémon y llevarnos las 2 cartas de premio que faltaban. Y pues aquí nos llevamos la victoria. Realmente es un mazo muy interesante. Es muy bueno este Typhlosion. Es de un solo premio y es muy versátil contra los mazos que enfrentamos. Así que si quieres probar el mazo, te voy a dejar en la descripción del video la receta para que tú puedas analizarlo y darme tu opinión. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.